La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice las Sagradas Escrituras, por nada, oiga bien, lea conmigo, por nada, si es por nada, es por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Recién nuestra isla ha sido víctima de dos fenómenos de la naturaleza que nos afectaron severamente. Y hemos dicho con perfecta claridad que la mejor manera de identificarlos es fenómenos de la naturaleza. Por una sencilla razón. Porque estamos precisamente en la ruta donde estos fenómenos se dan. Y esto quiere decir que ahora el 30 de este mes termina el periodo de huracanes para el Caribe. Y desde luego quiere decir que ahora hasta el 15 de junio del 2018 no vuelve de nuevo a activarse el concepto del fenómeno de los huracanes, y quiera el Señor que nosotros podamos vivir la misma experiencia que vivimos con el último. Llevábamos más de 20 años sin una experiencia como esta, y 20 años son buenos. Increíblemente, estando nosotros en la ruta de las tormentas, de los huracanes, Puerto Rico se comportó como un buen boxeador, esquivando golpes por 20 años. Y por más de 20 años, pues no nos había afectado un fenómeno como esto. Lo que esto quiere decir es que pues ya el año próximo volvemos nosotros a estar en esa ruta y volvemos nosotros a ser avisados de estos problemas. Quiera el Señor que en esta ocasión por lo menos estemos por 40 años, ¿verdad? El doble, sin ser afectados por una situación como esta. Ahora, algo que yo he escuchado y que se convirtió en un ejercicio para mí, lo escuché muchas veces, era el que debemos buscar la enseñanza. ¿Qué podemos aprender de este tipo de fenómenos? ¿Qué enseñanza debemos buscar dentro de este tipo de inclemencias de tiempo a fin de que podamos ver y podamos aprender dentro de ello? Y créame que yo me di a la tarea. Yo dije, oye, me parece que ese sería un buen ejercicio, qué cosas podemos aprender de estos fenómenos. Y las resumí en dos renglones, en dos. Las resumí en términos de que tuve la oportunidad de ver manifestaciones del bien y dolorosamente vi manifestaciones del mal. A lo largo de estos 60 y tantos días pude ver en el ser humano manifestaciones de bien y pude ver también manifestaciones del mal. Pues no podemos tapar el cielo con la mano y debemos decir las cosas como las vemos, como las miramos. Mire, yo creo que pudimos ver la bondad en tantas personas. Yo estoy fascinado con la bondad de la gente, con ese buen propósito, con esa buena intención, con esa buena disposición de la gente para ayudar, para extender manos.
para apoyar. Yo creo que hace unas semanas atrás le hablé que el mismo día que Irma terminó de pasar por la isla, ya a las 6 de la mañana yo escuchaba el revolú de una sierra y salí afuera a ver quién era el que estaba empeñado a esa hora, a las 6 de la mañana, después de la tormenta, y era mi vecino con una sierra, solito, él solito, cortando árboles en las entradas de las casas para que la gente pudiera salir y pudieran hacer sus gestiones. De hecho, eso me costó a mí que pues me tuve que vestir y irme con él. Y a la 1 de la tarde fue que vine a desayunar, porque le dije, oye, chico, ¿tú desayunaste? Y me dijo, no, yo no he desayunado. Digo, yo te invito a desayunar. Si quieres, si no, ya yo me invité solo y voy a desayunar. Pero con esa buena disposición, y me fascinó cuando me dice, vamos a identificar las casas de los ancianos en la comunidad y vamos a irnos allí, vamos a ayudarles. Yo creo que todos y cada uno de nosotros vio esa bondad, la bondad de las personas. También, obviamente, esa solidaridad con los menos afortunados. Esa buena disposición de ayudar a ancianos, de ayudar a la gente pobre. Eso lo vimos. El apoyo de otros pueblos, el apoyo de otras naciones. Yo creo que nosotros hemos sido bendecidos con ese apoyo de pueblos y de naciones. Y déjenme decirle algo, esto no tiene ninguna motivación política, pero yo bendigo a Dios por una organización que se conoce con las siglas de FEMA. Yo bendigo a Dios por esa organización que ha ayudado tanto y que ha estado directamente pregando y trabajando con toda esta situación, el Ejército de Salvación y así, en fin, tanta gente que se ha organizado precisamente para ayudar. Creo que hemos visto el bien, pero no podemos negar que también hemos visto el mal, el lucro de algunos a expensas de la necesidad. Cómo alguna gente ha querido lucrarse a través de esto. Una planta eléctrica que vale $500, cómo la han querido vender a $1,500 y a $2,000, simplemente para lucrarse como resultado de esta necesidad. Eso es una manifestación del mal, eso no es una manifestación del bien. Por el otro lado, el robo, el pillaje que hemos visto. Es doloroso pensar que haya gente que está dispuesta a apropiarse de lo ajeno, de lo que no es de ellos, de lo que no les pertenece como resultado de una situación como esta. Esto es una manifestación del mal. Por el otro lado, la politiquería desmedida, el que alguna gente haya querido aprovechar la situación para sacar partido precisamente a su color o a su preferencia política. Yo creo que esto es una manifestación del mal, porque lo que Puerto Rico necesita en este momento no es gente encaminada a la desunión, sino todo lo contrario. Lo que Puerto Rico necesita es que todos nos juntemos con buenos propósitos, con buena voluntad, con buena intención, para decir lo que estamos esgrimiendo en una expresión, para ponernos de pie. Desde luego uno llega a una conclusión. Tal parece que hay personas que aprendemos de estas lecciones que produce la naturaleza, pero hay otros que no aprenderán nunca. Y dolorosamente, pues hay seres humanos que no aprenden. No podemos hacer mucho con los que no quieren aprender. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos seguir creciendo y desarrollándonos en la diligencia. Yo recuerdo el domingo antes de Doña María, hablamos en el sermón y planteábamos la importancia de la diligencia como resultado del anuncio de un huracán que ya se entendía como inminente. Y fueron
varios los testimonios que recibimos de hermanos que me decían, pastor, eso nos motivó a salir de aquí y ser diligente y resolver. Y gracias a eso pudimos enfrentar y enfocarnos en la restauración de las cosas que perdimos y de aquellas cosas que nos eran necesarias. Desde luego, ya Irma y María es parte de la historia, ya eso pasó. Pero ahora se nos está hablando de una alegada profecía que anuncia una posible catástrofe denominada como un terremoto. Y en estos días, en esta semana, yo he recibido algunos mensajes a través del internet y a mi celular de personas que me han enviado copia de la profecía cibernética, porque en este tiempo, pues, obviamente ahora también hay profecías cibernéticas, y me han enviado copia de ella, y algunos de ellos fueron más osados. De hecho, hubo un querido hermano de esta iglesia que me dijo, yo soy pastor, yo soy miembro de su iglesia, de la que usted pastorea, y yo necesito que usted me explique esto bien, porque me tiene un tanto preocupado este tipo de posición. Y yo le contesté diciéndole que con mucho gusto le iba a dar alguna opinión desde mi perspectiva pastoral. Desde luego él estuvo en el culto de las 8, por si acaso usted piensa que es el que está al lado suyo, no es ese. Ya estuvo en el culto de las 8 de la mañana. Ahora, yo no conozco personalmente a ninguno de los que están profetizando estas cosas, y probablemente a usted ya se la han enviado. No conozco a ninguna de esas personas, y por el otro lado, créame que yo no dudo en lo absoluto de la espiritualidad y de la auténtica vida cristiana que cada uno de ellos pueda llevar. Yo no entro en eso, ni tengo tampoco la intención ni el deseo de ridiculizarlos, ni de mofarme de ellos bajo ninguna circunstancia. Creo que Dios habla hoy y que Dios habla siempre. Contrario a lo que algunas personas a veces han dicho, y lo han dicho porque no han sido correctos en lo que están diciendo, que piensan que yo no creo en los dones y en los carismas. Mire, si algo yo digo con gozo, con alegría, con profunda satisfacción, es que yo soy pentecostal. Y no puede existir un pentecostal que no crea en los dones y no crea en los carismas. Yo creo en los dones, yo creo en los carismas, yo creo en la profecía. Claro que sí, claro que creo en ella. Y creo que Dios habla hoy y seguirá hablando siempre. Pero obviamente las cosas que se dan dentro de ese contexto tienen que ser pasadas primero por el filtro escritural. Y segundo, tienen que ser pasadas por el filtro de nuestra razón. Porque yo puedo afirmarles a ustedes que yo soy a imagen y semejanza de Dios. Pero les aseguro que Dios no es calvo como yo soy calvo. ¿Ves? O sea, yo físicamente Dios no se parece a mí. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy conforme a su imagen y semejanza y que usted es conforme a su imagen y a su semejanza? Lo podemos decir como resultado de unas capacidades que Él nos ha otorgado que no se las dio a otros. Por ejemplo, en casa hay dos perritas, una se llama Vela y la otra se llama Lupi. Yo las quiero con todo el corazón, pero ellas no tienen la inteligencia que yo tengo. Por lo menos eso me han dicho hasta ahora en casa. Pues Dios nos ha dotado de unas capacidades y por eso podemos decir que nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Y desde luego el primer filtro que tiene una profecía es la escritura. Y el segundo filtro que tiene la profecía es precisamente la capacidad de poder interpretar la escritura correctamente. Yo vuelvo y les repito, mire, a mí me han dado profecías.
A mí me han dado profecía, y no para decirme que el Señor está contento conmigo y que está feliz, que tiene planes lindos. No, no. Me han dado profecía para darme las orejas, para estirármela, para agarrarme el cuello. Mire, en Puerto Rico había un profeta que, gracias al Señor, que ya se lo llevó a la eternidad. Pero este profeta me traía por el valle del dolor, porque era como si tuviera un telescopio mirándome. Y cada rato, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana me llamaba, y cuando yo lo escuchaba a esa hora decía, ay Dios mío, ahí viene. Me decía, así te dice el Señor. Oiga, y lo extraordinario es que en ocasiones me llamó para advertirme sobre el peligro, pero en ocasiones me llamó para alarme las orejas el Señor. Y yo entendía que a la luz de la Escritura y a la luz de mi capacidad para analizarlo, esto es de Dios. Esto no se lo reveló nadie. Este hombre está allá en su casa. Son las 4 de la mañana, está orando y Dios pues yo lo puedo creer. Yo no tengo problemas con eso. Ahora, desde luego, quien corre el riesgo para darme una profecía conmigo tiene que entender que yo le voy a decir 2 cosas. Gracias porque es de Dios, o gracias porque no lo acepto como de Dios. Porque esa es la facultad que yo tengo a la luz de las Sagradas Escrituras. O sea, yo no voy a salir corriendo a aceptar una profecía si no puede pasar por el filtro ¿qué? Por el filtro bíblico. Venga de quien venga. La Biblia dice con perfecta claridad, aun si un ángel del cielo viniera con otro evangelio, es decir, con un evangelio que no responde a las Escrituras, no lo reciba ni le diga que bienvenido. Y yo creo que yo no peco por decir, dame la profecía, vamos a pasarla por el filtro bíblico. Si pasa por el filtro bíblico, mire, así sea un regaño, así sea un alón de oreja, si pasa el filtro bíblico y la capacidad del análisis, oiga, y yo sé que es verdad, pues no puedo hacer otra cosa que decir, gracias, Dios me ha hablado a través de ti. Pero si no, pues uno no debe hablar mentira. Uno debe decir, no, mira, yo te agradezco mucho, pero lo que tú me estás diciendo, no, yo no lo voy a recibir. Y no lo voy a aceptar como palabra de Dios para mi vida, porque no es aceptable. Y en ese sentido, yo creo en la profecía. Ahora, lo que a mí me llama la atención, es que cuando se habla de profecías como esta, de un ahora inminente terremoto que va a venir, y algo que alguna gente me ha dicho, Moisés, necesitamos que nos hables de esto, es lo siguiente. La Biblia dice que los dones, incluyendo la profecía, son para la mutua edificación. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Son para la mutua edificación. La pregunta que yo me hago es, ¿en qué edifico yo a un hermano que ha perdido su casa, que ha perdido su carro, que ha perdido su trabajo, que lo ha perdido todo, y ahora yo vengo y desde luego me mandan una profecía por internet y digo, se la voy a mandar a fulanito, y cuando él la recibe yo le estoy diciendo, perdiste tu carro, perdiste tu casa, lo perdiste todo, pero eso de nada, lo que viene es peor para ti. Entonces yo me tengo que preguntar en qué lo edifico, en qué lo bendigo, en qué lo restauro. Mucho más si todavía no he ido donde él para decirle, dime cómo te puedo ayudar, dime en qué puedo bendecirte, dime qué puedo hacer en tu favor. Desde luego, fíjese que yo no estoy negando lo que son las posibilidades. Ahora, lo que a mí me preocupa es que algo que se ha dado ya desde el punto de vista de la opinión de los especialistas ya han dicho con claridad que Puerto Rico, como muchas otras naciones, tienen la posibilidad de sufrir un terremoto. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando el especialista me lo dice, yo me quedo tranquilo. Pero si me lo va a decir un profeta
para quitarme el gozo, para quitarme la paz. Entonces, ¿en qué me está edificando el profeta? No me está edificando en nada. Porque lo que me está diciendo es que viene un cataclismo para mi vida y que viene porque yo no me estoy portando bien, porque yo no estoy haciendo las cosas correctas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo evalúo el contenido o la intención de la profecía desde el punto de vista bíblico, descubro que el especialista, el sismólogo, el que sabe, me habla del cuento de la posibilidad de un terremoto y yo me quedo tranquilito, puedo estar hasta comiendo, pero el profeta viene y me habla y me quita el apetito. Entonces digo, ¿dónde está la mutua edificación aquí que dice las Sagradas Escrituras? Yo debo tener en la administración de los dones que son del Espíritu. Ahora, de todos los continentes, son muchas las naciones que han sufrido grandes terremotos. Y nuestro país no es la excepción en esto. No lo es. Mire, yo me fui a la internet y así por encima encontré unos números interesantes. Por ejemplo, el 12 de enero del 2010 en Haití hubo un terremoto, ¿lo recuerdan ustedes? Y lo que es más triste es que todavía, eso fue en el 2010, todavía prácticamente toda el área sigue igual 7 años después. Igualita. Hubo 316,000 muertos en Haití, víctimas de ese terremoto. Luego el 27 de febrero del 2010, en Chile hubo otro terremoto, hubo 526 muertos. Luego, el 10 de abril del 2010, en Qihua, en China, hubo otro terremoto y allí murieron 700,000 personas. Casi 1,000,000 de personas murió allí en la China. Luego, el 26 de octubre, en la isla de Sumatra, en Indonesia, hubo otro terremoto y murieron 454 personas. Y desde luego, el 11 de marzo del 2011, en Japón hubo otro terremoto y murieron 15,800 personas. ¿Por qué digo que Puerto Rico no es la excepción? Pues Puerto Rico no es la excepción porque en el 11 de octubre del 1918, y ese es precisamente el terremoto que sirve de métrica. Y mi papá tenía 10 años cuando eso, y él me cuenta que le fue a llevar un pedazo de vianda con café negro a su papá, a la tala donde estaba trabajando la agricultura, y dice que vio cuando la tierra empezó a abrirse y cuando el temblor prácticamente lo tiró al suelo, y me contaba de esa experiencia. Pues ese fue el último y el más significativo terremoto que ha acontecido en Puerto Rico. Alcanzó la escala de 7.3 y murieron 116 personas. Claro, después de esto hemos sufrido algunos, la tierra prácticamente tiembla todos los días, pero en términos de esas escalas más altas, ¿verdad?, que se sienten, que se perciben, que asustan, ninguno ha sido tan fuerte como este. Ahora, ¿qué dicen los especialistas sobre esto? Los especialistas dicen que de repetirse uno como aquel, ¿verdad?, que sobrepase la escala 7, pues obviamente va a haber pérdidas de vida y va a haber pérdidas de propiedades. Pero fíjese que la métrica que se utiliza, que no es ni siquiera es una metodología científica, ni siquiera empírica. Lo que se dice es que han pasado casi 100 años. Casi 100 años. El año que viene se cumplen los 100 años. Y ellos dicen, mira, después de 100 años, oye, algo nos tiene que pasar. Pero eso es una posibilidad. Eso ninguno de ellos puede decir, va a ser tal día, a tal hora, en tal fecha, porque se está hablando de una posibilidad como consecuencia de un evento que sucedió hace 100 años. ¿Que puede suceder? Puede suceder. ¿Que puede acontecer? Claro que puede acontecer. ¿Que no lo podemos evitar?
pues no lo podemos evitar, como no podemos evitar las tormentas, como no podemos evitar los huracanes. Ahora, cuando yo miro esto, lo que miro es, mira, ya los especialistas vienen diciendo que puede suceder, que hay la posibilidad. Por lo tanto, la profecía que lo anuncie, pues lo que hace es ya necesariamente decir lo mismo que la ciencia ha venido diciendo sobre el particular. No hay absolutamente nada nuevo. Ni siquiera dicen el día, ni siquiera dicen la hora, ni siquiera dicen la escala que va a ser. Es simplemente lo que está diciendo es lo que ya los especialistas en ese campo, pues ellos ya han dicho. ¿Elimina esto la posibilidad? No la elimina. No elimina la posibilidad. ¿Quita esto? No lo quita. Desde luego, inclusive cuando uno lee las profecías, por más que oremos, por más que ayunemos, como quiera, va a suceder. Porque ni siquiera dentro de la profecía dicen oren y ayunen para que no suceda. No, va a suceder. Así es que esa posibilidad puede ser hoy, en el próximo minuto, como puede ser, sabrá Dios cuánto. No lo sabemos. La pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder a situaciones como esta? Pues fíjese que este capítulo que hemos leído, de estos versículos que hemos leído de la carta de Pablo a los Filipenses, dice con perfecta claridad, número 1, que por nada debemos caer ¿en qué? En ansiedad. Y si es por nada, es por nada. O sea, no debemos caer en la trampa de una ansiedad que nos enferme, de una ansiedad que nos descontrole, de una ansiedad que nos haga daño. Con toda honradez, querido, no debemos caer en esa trampa por algo que ya no y sencillamente va o puede suceder. A mí me parece hasta anticristiano que ahora a mí me manden un mensaje como este y digan, oye, si esto me quitó el apetito a mí, déjame mandárselo ahora, le doy share a todos los que están en mi lista, porque si yo estoy asustado, que se asusten ellos también. ¿En qué los edifico? ¿En qué los bendigo? ¿En qué les ayudo? En absolutamente nada. Y no podemos perder de perspectiva que los dones del Espíritu son para la mutua edificación. Ahora, ¿qué debemos hacer? Número 1, no caer en la trampa de la ansiedad. Mire, si algo yo tengo bien claro, es que cuando me enviaron a este peregrinar de vida me pusieron fecha de vencimiento. Lo que me gustaría es que si usted averigua cuál es la suya y es más larga que la mía y quiere intercambiar, cambiamos. Pero a todos nos pusieron fecha de vencimiento. Todos. El niño que nace hoy le ponen fecha de vencimiento en este peregrinar de vida. Ahora, ¿me voy yo a sentar ahora a preocuparme porque un día me voy a morir? ¿Voy a caer yo en la trampa de la ansiedad porque un día me voy a morir? ¿Voy a perder yo el apetito? Ya son las 11:30 de la mañana. ¿Usted se cree que yo voy a caer en la trampa de perder el apetito porque un día me voy a morir? No, mis amados hermanos, porque en la dimensión de la fe en la que usted y yo estamos inmersos, hay una convicción plena que vivimos en el Señor, y los que viven en el Señor no vendrán jamás a condenación, sino que ya hemos pasado de muerte a ¿qué? De muerte a vida. Por lo tanto, no tenemos que caer en esa trampa de preocupación, de ansiedad, que deteriora, que afecta. Yo me he encontrado con hermanos a lo largo de esta semana que me dicen, pastor, mire qué cosa terrible, ahora lo que nos viene. Oye, ¿pero qué garantiza lo que te anunciaron que te viene? Nada lo garantiza. Aprendamos a vivir como dice la Escritura. Cada día tiene que su propio afán. Y si la Biblia dice que por nada debemos caer en ansiedad, pues aprendamos la enseñanza de Jesús, aprendamos la enseñanza del apóstol San Pablo y vivamos dentro del marco de la paz.
Por lo tanto, si una profecía como esta te produce ansiedad y te quita la paz, algo hay que resolver. Algo hay que resolver. Por eso hay que venir a las Escrituras. Y por eso hay que sentarnos a ¿qué? Hacer el análisis, la capacidad que Dios nos ha dado, que no es pecado, no es pecado. Si Dios le dio inteligencia, no la guarde, úsela. Si Dios le dio sabiduría, no la guarde, úsela. Ahora, ¿qué otra cosa debemos hacer? Ser diligentes. Eso es lo que debemos hacer. Y yo creo que entre las cosas que hemos aprendido como resultado de la debacle de Irma y de María, es a ser diligentes. Y yo creo que debemos concentrarnos no en malgastar, no en el consumismo desmedido. Debemos concentrarnos en tener aquellas cosas que sean necesarias para hoy y para mañana. Pues mire, no viene nada de mal, no viene mal que usted compre un poquito más de alimento en lugar de una cartera, en lugar de unos zapatos de hombre, para que no me acusen de antifeminista, ¿verdad? Sí, porque hay hombres que también les gustan los zapatos. Pues, en lugar de eso, decir, oye, déjame comprar un poco más de alimento, déjame comprar un poco más de agua, déjame extender un poquito el elemento de los medicamentos, porque a fin de cuentas, mis amados hermanos, cualquier cosa en la vida puede suceder, cualquier cosa en la vida puede pasar. Por lo tanto, no descartemos la posibilidad de que esto pueda suceder. Pero como cristianos entendamos algo. Nosotros no fuimos llamados para anunciar terremotos ni cataclismos. Nosotros fuimos llamados, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, él dice con perfecta claridad que fue llamado para anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Si la gente no puede creer al evangelio por la persona de Jesucristo, óigame, no hay manera que lo hagamos creer por la persona de un terremoto o de un huracán o de una tormenta. Si la gente no puede responder al Cristo de la cruz por el amor de Dios manifestado en él, el miedo no los hará responder a ello. No fuimos llamados para estar anunciando terremotos y cosas terribles y eventos apocalípticos. No, nosotros hemos sido llamados para proclamar el evangelio de Jesucristo. Y por último, aprendamos a vivir en paz. Aprendamos a vivir en paz. Claro que la vida se nos complica cuando por fenómenos de la naturaleza perdemos aquello que nos viabiliza una mejor calidad de vida. No lo podemos negar. Óigame, cuando se nos va la luz y hay que bañarse con agua fría. Si no fuera porque hay tantos testigos en la casa. Si no fuera, porque hay tantos testigos en la casa, uno llega y abre la ducha y mete la mano y dice, uy, Dios mío, qué frío está este. Y entonces uno la deja ahí abierta a ver y cuando después se mete y empieza a darle en los pies, uno dice, ay, Señor amado, se le complica a uno la vida. Ahora, hay algo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender cómo viene la paz al cristiano. Porque la paz no viene como un acto fortuito, no. La paz viene como resultado de un proceso de disciplina cristiana. Y esto lo necesitamos aprender. Más que estar mandando mensajes de terremotos, aprendamos esto. Esto es lo que necesitamos aprender. ¿Cómo viene la paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues mire, yo tengo que aceptar que los fenómenos de la naturaleza, aquellos que me hacen perder esa viabilidad de la mejor calidad de vida que tengo, vienen, sí. Pero como cristianos debemos saber que las pruebas son más llevaderas
cuando tenemos una relación de intimidad, de acompañamiento y de diálogo con el Dios eterno. Cuando eso acontece, mire qué maravilla. Yo llevo una semana completita hablando de un testimonio. Claro, no menciono nombres, no identifico a nadie, pero llevo una semana hablando. Y ese es el testimonio que yo tengo, ese es el testimonio número 1 de mi hit parade en esta semana. Es el testimonio de un hermano de esta iglesia, de esta comunidad, que estaba dentro de una depresión. Lo perdió todo. Perdió su casa. Perdió todo. No tiene absolutamente nada. Y cuando me senté a hablar con él, me dice: pastor, qué cosa extraordinaria. María me llevó la depresión. ¿No le parece a usted que es un testimonio glorioso? Dice: pastor, yo me levanto por las mañanas, yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada, no me dejó ni paredes en mi casa, pero yo me levanto por la mañana con una fuerza, con una energía, con una vitalidad, con una esperanza. Me levanto a hacer mis gestiones, me levanto a hacer contacto, me levanto a trabajar, me levanto a adorar a Dios, me levanto a bendecir al Señor. Pues algo tiene que haber en la experiencia de este hombre que lo hace vivir este tipo de vida. ¿Y sabe qué es? Yo no estoy hablando de estos tiempos maravillosos y hermosos de separación con Dios para la oración. No, esos tiempos son, eso es especial. De lo que yo estoy hablando es de una vida de intimidad, donde no importa estemos trabajando, podemos estar en oración con Dios. Estemos cocinando, podemos estar en oración con Dios. Estemos conduciendo el auto, podemos estar en comunión con el Señor. Pues la paz adviene a nuestra vida, como bien dice el apóstol San Pablo, cuando nuestra vida comienza a desarrollar una disciplina de comunión y de oración íntima con el Señor. Pues ¿qué es lo importante? ¿Llenarnos de ansiedad? No, lo importante es entender lo que dice la Escritura. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que debe guardar nuestra vida y debe guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Mire, yo me pasé un año trabajando un apartamento para mi hija y mis nietos. Y la gente que fue a trabajar me preguntaban que para quién era. Y yo les decía, a quien no le decía era a ella y a mis nietos. Y me decían, ¿y cuándo viene? Y mi respuesta era, no sé. ¿Pero cómo que no sabe? No sé. Hay que bregar a través de un pleito en el tribunal en un país de Sudamérica. Las situaciones son bastante difíciles. No sé, pero esto es un acto de fe. La primera vez, la información que nos llegó fue que el caso se había perdido. Y al otro día yo volví de nuevo al apartamento y me encontré con los hermanos que estaban trabajando y me dijeron, ¿cómo va la cosa? Y el caso se perdió. ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir trabajando? Me dice, ¿pero cómo? Pues porque esto es un acto de fe. Y en los actos de fe uno continúa y sigue hacia adelante. Es un acto de fe. Óigame. Y el lunes pasado iba yo camino al aeropuerto a recoger a mis 2 nietos y a mi hija, porque a fin de cuentas yo creo que Dios honra la fe. ¿Se da cuenta? O sea, uno tiene que aprender a vivir en paz. Tiene que aprender a vivir en paz. Es imposible que nosotros caigamos en la trampa de la ansiedad y de la desesperación. Necesitamos aprender a vivir en paz. ¿Y cómo aprendo a vivir en paz? Pues dice la Escritura que aprendo a vivir en paz mediante la comunión con el Señor, mediante la oración, mediante el acompañamiento con Él. Porque hay una experiencia hermosa cuando entramos a la experiencia de la oración. ¿Sabe cuál es? Cuando usted va a hablar con Dios, usted se convierte en niño, usted se convierte en niña. Y entonces vamos ante un Padre que es bueno, porque Dios es siempre bueno.
Entonces, como niño voy ante un padre bueno, y cuando voy ante un padre bueno, pues entonces yo puedo ante ese padre bueno sentirme en confianza para presentarle todas mis necesidades. Imagínense que yo puedo ir ante un padre bueno para presentarle mis pecados y pedir perdón, y él me perdona. Puedo ir ante un padre bueno para pedir para mis necesidades, y el Dios que no escatimó ni a su propio hijo me dará juntamente con él para todas mis necesidades. Puedo orar por los míos, puedo orar por los que están en mi entorno, puedo orar por mis amigos, por mis vecinos, puedo encomendar mi vida y la vida de los míos y la vida de los que están en mi entorno en las manos del Señor. Puedo vivir con la certeza, si caminamos en comunión con Él, como Él camina en comunión con nosotros, si caminamos en comunión con Él, nuestra oración puede producir un estado extraordinario de paz. No es un acto mágico. No es cantando puedo tener paz en la tormenta. No, es en medio de una experiencia de intimidad con Él. Ahora, ¿cómo debo orar? Pues yo debo orar con gratitud. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses. Orar con acción de gracias. Yo tengo que vivir una vida de gratitud ante el Señor. Tengo que vivir una vida de gratitud por mi pasado. Querido, yo le aseguro que usted está mejor hoy que en su pasado. Cuando yo miro mi pasado, ay Dios mío, yo digo, Dios mío, qué mucha escasez, qué muchas limitaciones, qué mucha pobreza, casi paupérrima. Óigame, si yo puedo hablar hoy de que perdí las terrazas de mi casa es porque las tenía, las disfruté, se las llevó el huracán, me las disfruté hasta que se las llevó. Yo debo venir ante Dios con gratitud por lo que ha pasado, por lo que he vivido en mi pasado. Y debo venir ante Dios con gratitud por mi presente. Y debo venir ante Dios con gratitud por lo que va a acontecer en mi futuro. Que hay alguien que puede ir ante Dios con coraje. Bueno, no te preocupes, Dios te va a escuchar. El problema es que te va a escuchar con coraje. Y debes tener cuidado porque probablemente en tu coraje digas cosas que nunca, jamás debiste haber dicho. Por lo tanto, lo mejor es para poder alcanzar paz. Mire, yo no puedo evitar lo que me va a suceder, yo no lo puedo evitar. Hay cosas fortuitas en la vida que yo no las podré evitar. Pero lo que ellas no podrán evitar de mí es que yo tenga un entendimiento de la Escritura, de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es capaz de guardar nuestra mente y es capaz de guardar nuestras emociones en la certeza de que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo voy a orar, cuando estoy en esa intimidad con Dios, yo debo recordar el amor de Dios. Un amor no meramente poético, no, es el amor de Dios que siempre desea lo mejor para nosotros. Jamás yo he pensado en un momento de dificultad y de crisis que Dios quiso esto para mí, ¿no? Siempre he pensado que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. El amor de Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Pero no solo su amor, su sabiduría. La sabiduría de Dios siempre conocerá lo que es mejor para mí. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios algo y Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que hemos pedido? El poder de Dios tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar el poder de Dios para afirmar que sucederá lo que está en su plan. Mire, lo que Dios tiene en su plan para su vida y para la vida de los suyos acontecerá por encima de la circunstancia, acontecerá por encima de la adversidad y acontecerá por encima del infierno mismo.
Porque lo que Dios determina para su vida, lo determina en su eternidad. Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, en esa experiencia de intimidad con Dios que me produce paz, yo voy a recordar el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y en la medida en que yo recuerdo su amor, y en la medida en que yo recuerdo su sabiduría, y en la medida en que yo recuerdo su poder, y en la medida en que soy agradecido con mi pasado, con mi presente y con mi futuro en Él, en esa medida, entonces yo voy a experimentar su paz. Pruebe para que vea. Garantizado. Usted comenzará a experimentar su paz. Usted se sienta a pensar en medio de la crisis: yo tengo un Dios bueno, un Dios que me ama por encima de mi situación, un Dios que me ama por encima de mi crisis, un Dios que me ama por encima de mi enfermedad, un Dios que me ama por encima de mi problema. Yo tengo un Dios sabio. Él sabe por qué estoy pasando por esta situación y Él sabe lo que es mejor para mí. Yo tengo un Dios todopoderoso y su poder hará posible lo que en este momento pueda resultar imposible. Cuando yo tengo esa convicción, entonces la paz de Dios empieza a gobernar mi mente y mis emociones. Si no hay esa convicción de Dios, la paz es circunstancial. La paz va y viene. Pero cuando hay esa convicción en el alma, en el corazón, en la vida, cuando esa paz de Dios nos inunda por completo, entonces llana y sencillamente no importa lo que esté sucediendo. Ya ve el testimonio de esta persona: pastor, cuando lo perdí todo en medio de una depresión severa mayor, se me fue la depresión. La paz de Dios será nuestro centinela. La paz de Dios será nuestro guardián. Y será nuestro guardián para guardar nuestra mente. Y será nuestro guardián para guardar nuestras emociones. Querido, usted y yo no podremos evitar las noticias malas. No podremos evitar las profecías que asustan. No las podemos evitar. Yo nací en la vida de la iglesia. Y yo le puedo contar de todas las profecías que yo he escuchado. De todos los terremotos que se han anunciado. De todos los cataclismos que se han anunciado. Y aquí estamos. Aquí estamos. Lo importante en la experiencia de la vida cristiana es que nos preguntemos: ¿tengo la paz de Dios? ¿Tengo la paz del Eterno? La paz de Dios me asiste. La paz de Dios me acompaña. ¿Cómo yo puedo lograr que esa paz de Dios se haga una realidad en mi vida? Pues es sencillo. Pablo lo dice de manera sencilla. Lo puedo lograr a través de un proceso de acompañamiento permanente con el Eterno. ¿Y cómo se da ese proceso de acompañamiento con Él? Cuando hablo con Él, cuando oro con Él, cuando medito en Él, cuando descubro las características de Él, cuando yo descubro que Él es un Dios perdonador, cuando yo descubro que Él es un Dios de bondad, cuando yo descubro que Él es un Dios de amor, cuando yo descubro que en Él hay sabiduría eterna y cuando yo descubro que yo estoy al amparo del Todopoderoso. Oiga, ¿no ha leído usted el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de el Omnipotente? Pues cuando eso se realiza en mi mente y en mi corazón como una verdad, esto no es una hipótesis, es una verdad. Pues la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, entonces que empieza a guardar nuestra mente y empieza a guardar nuestras emociones, sabiendo que estamos en Cristo Jesús, sabiendo que estamos en Él. Yo les hablé ahorita que todos y cada uno de nosotros, pues obviamente tiene una fecha de vencimiento. Yo pensé que mi fecha de vencimiento era hace 9 años atrás. Y fui claro con el Señor y hablé verdad con Él. Que me gustaría vivir un poco más, claro que me gustaría vivir un poco más. Que me gustaría llegar a los 100 años, claro que me gustaría, ¿quién no? Digo, si es con calidad de vida, si no, ¿para qué? ¿Verdad? Con agua y con luz. Ahora, fui claro al Señor. Le dije, yo sé que yo estoy en las manos de un Dios bueno. Y tú eres un Dios bueno. Y yo sé que yo estoy en las manos de un Dios sabio. Y yo sé que estoy en las manos de un Dios poderoso. Si llegó el momento de mi partida, llegó. Y me voy agradecido contigo. Tan sencillo como eso. Y voy a vivir en paz el tiempo que me queda. De hecho, recuerdo que le dije a mi esposa en esa ocasión, a los hermanos de la iglesia, todo el que me quiera mandar un papelito que me lo envíe, no acepten mi ofrenda. No necesito dinero. Hubo un grupo de amigos que se reunieron y se sentaron conmigo y me dijo, Moisés, averiguamos y el mejor hospital para tratar asuntos de cáncer está en X lugar, no te preocupes, nosotros te vamos a enviar allá y vamos a enviar a tu esposa y si es necesario enviamos a tu familia y allá que te atiendan. Y yo le dije, no, yo no necesito nada de eso, muchísimas gracias, yo estoy muy bien aquí y el Dios que va a hacer el milagro allá lo puede hacer aquí igual de bien. Igual de bien. Pues si yo hubiese partido a la eternidad, ¿qué mejor? ¿No dice la Escritura, si vivo, para Dios vivo? Si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, ¿somos de quién? Le pertenecemos a Él. Por lo tanto, afirmemos el cuidado providencial de Dios y vivamos el día de hoy a la altura del propósito divino. Ese propósito que declara con perfecta claridad que somos de Él. No caigamos en la trampa de la ansiedad. La pregunta que yo me hago hoy es, ¿qué impío se puede convertir con un anuncio por internet que le diga que viene un terremoto? ¿Qué impío se convierte? ¿Qué pecador viene a los pies de Jesucristo? No produce efecto alguno, porque en ese mensaje no está Cristo. En ese mensaje no está la cruz de Cristo presentada. En ese mensaje no se habla del amor de Dios. No se habla del que se crucificó en la cruz para redimirnos de pecado. Y sin esa experiencia de redención no puede haber salvación, querido. No puede existir salvación. Por lo tanto, esto a quienes afecta es a los hermanos débiles, hermanos simples, que ahora me han dicho, pastor, wow, ahora dicen que esto que ha pasado no es nada. Que me prepare porque viene lo peor. Que con lo peor sí es verdad que no hay FEMA que me ayude. Y puede suceder, querido. Pero digamos como el salmista, exclamemos como el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, afirmemos el cuidado providencial de Dios y vivamos el día de hoy a la altura del propósito divino que declara que somos de Él. No importa que vivamos o que muramos. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Nadie nos podrá separar de Él.
Esa es la gran verdad que necesitamos atesorar en nuestros corazones. Y es con esa verdad que necesitamos vivir. Sin temor al peregrinar de la vida. Sin temor. Yo a veces a manera de broma se me han acercado gente y me ha dicho: pastor, yo le tengo un terror a la muerte. Y le digo: no te apures, que yo te tengo una buena noticia. Con todo y terror te vas a morir. Abren los ojos así. Como quiera. Como quiera. Entonces, yo no te puedo garantizar la vida. Lo que te puedo garantizar es que le pierdas el temor a la muerte. Y ese es el mensaje de la fe. El mensaje de la fe es que aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, vivamos en esa confianza, vivamos en esa certeza, vivamos en esa seguridad para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga. No sé si en esta mañana haya alguien entre nosotros que desee reconciliar su vida con Dios, que desee reafirmar su fe en Jesucristo, que desee abrazarse a Jesús. A fin de cuentas, lo que tú necesitas es abrazarte a Jesús, abrazarte a Él. Si hay alguien en esta mañana que desee abrazarse a Jesús, yo le voy a invitar para que ahora, donde esté, me levante su mano. Levantándome su mano, sé que puedo orar a Dios por usted. Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga. Si hay alguien más, yo quisiera orar a Dios por usted. No tenga ningún temor. Dios le bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga. El que desea abrazarse a Jesús, vamos a hacer una cosa. Le voy a invitar para que dé un paso de fe en esa buena amistad. Y nos acerquemos aquí al altar y oramos a Dios por usted. Oramos a Dios por usted. Si desea hacerlo, yo le invito aquí conmigo para que juntos oremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. La iglesia, por favor, se pone en pie. Si hay alguien más, yo le invito, en el nombre de Jesús, si hay alguien más, yo le invito. Para que sin ningún temor, dé un paso de fe. Lo que usted necesita en su vida es a Jesús. Jesús, que invada el corazón, que lo llene, al punto de que usted pueda transpirarlo a Él. Que sea Él el que haga rebosar toda su vida, todo su ser, de su presencia. Le pido que extienda sus manos hacia acá. Y los diáconos, por favor, que vengan y me ayuden. Aleluya. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra siempre está presta para hablarnos y para presentarnos a un Jesús que no condena, que no juzga. Un Jesús de gracia, un Jesús de compasión, de misericordia. Un Jesús que se hace presente cuando estamos en el suelo para levantarnos. Gracias porque podemos afirmar en esta hora como iglesia que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hace nuevas criaturas y comienza a transformar el panorama de nuestra vida para ponerlo en la perspectiva justa, en la perspectiva necesaria. Yo ruego a ti por estos hombres en el altar hoy. Alcánzalos, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Perdónales
Permite que la vida de ellos pueda ser una vida de interrelación contigo, sin temor, sin miedo alguno. Pueda ser una vida de acompañamiento de gracia. Que a partir de hoy puedan experimentarte a ti, Señor, y puedan descubrir que tu gracia y tu amor jamás se apartará de ellos. En tus manos le ponemos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.